En el capítulo 9 que tenemos ahí está hablando de la preservación. Fijémonos cómo hay una concordancia entre la preservación de la iglesia y la preservación de la palabra de Dios. Los primeros siglos fueron terriblemente difíciles para que las iglesias de Cristo pudieran tener acceso, por lo menos, a volúmenes importantes de la palabra de Dios, hablando de cantidad. La mayor parte de las iglesias tenían cartas parciales, tenían pequeñas porciones de la palabra de Dios, unas más, otros menos, hasta cerca del siglo IV, cuando ya se lograron establecer los 39 libros del Nuevo Testamento, porque pues los 27, perdón, del Nuevo Testamento, porque los 39 del Antiguo Testamento pues sí estaban muy bien referenciados, ¿no? Los apócrifos fueron rechazados por el judaísmo en varias oportunidades y el asunto, el problema serio era cómo tener acceso a todo el Nuevo Testamento. Muy pocas iglesias antes del siglo IV tuvieron acceso a todo el Nuevo Testamento. Fue hasta ese tiempo, hasta el siglo IV, en que ya se logró organizar la palabra de Dios completa, y fue ya en la parte del siglo XIV, XV, cuando la imprenta se logró desarrollar, que empezaron a popularizarse traducciones a diferentes idiomas de todo el Nuevo Testamento, que pues el Antiguo Testamento sí estaba traducido al griego. Entonces, se puede decir que el contenido general de ese capítulo lo que busca es demostrar que realmente pues, es fiable el actual texto de la Biblia, ¿sí? Voy a hacer una lectura aquí de un erudito sobre la parte de la fiabilidad, que pues busca complementar la lectura de ese capítulo número 9 de bibliología, y responde a una pregunta. Voy a usar comillas, pero es para tener una referencia. ¿Es fiable nuestro texto actual de la Biblia? Entonces, repito que estoy leyendo un texto aquí de un erudito que tiene una Biblia comentada. Es un doctor en teología, Charles Reid, dice: las copias originales del Antiguo Testamento fueron escritas en piel o papiro desde el tiempo de Moisés, hacia el año 1450 a.C. aproximadamente, hasta Malaquías 400 a.C. también aproximadamente, hasta el sensacional descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Hasta ese momento no poseíamos copias del Antiguo Testamento que fueran anteriores al año 895 de nuestra era. Ahí hago un paréntesis, es decir, que las copias del Antiguo Testamento que se tenían en ese momento databan del año 895 de nuestra era. Y esto es porque los judíos pues tenían hacia el texto sagrado del Antiguo Testamento, como creo que lo siguen teniendo, una veneración casi supersticiosa. Enterraban copias que habían quedado demasiado antiguas para usarlas. Los masoretas, llamados tradicionalistas, entre los años 600 y 950 de nuestra era, fueron los que pusieron acentos, puntos, vocales y en general organizaron, uniformaron el texto hebreo. Inventaron complicadas salvaguardias para confeccionar copias. Examinaban con todo esmero copia por copia, contando las letras intermedias de cada página, de cada libro, de cada sección. Alguien ha dicho: era contado todo lo contable. Al ser descubiertos los rollos del Mar Muerto, entonces ahí hay una referencia bien interesante, porque uno puede acceder ya sea a una biblioteca o ya sea virtualmente, de cualquier manera, uno puede consultar sobre los descubrimientos del rollo del Mar Muerto, porque nos proporcionaron, dice aquí, un texto hebreo del segundo al primer siglo, pero antes de Cristo. Entonces, todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, el de Esther, y eso fue de mucha importancia, pues verificó la exactitud de ese texto
que los masoretas habían cuidado y habían guardado. Es decir, coincidía lo que organizaron los masoretas con lo que encontraron entre el segundo al primer siglo antes de Cristo. Eso significa que Dios estaba en control de cuidar muy bien el Antiguo Testamento, que pues tiene que ver con toda la profecía, el simbolismo de los sacrificios, todo eso. Y eso pues ha sido demostrado de una manera precisa. Entonces, hay otras verificaciones, dice este erudito. Incluyen la versión de los 70 o Septuaginta, que se menciona ahí en análisis bíblico, en la mitad del siglo III. Incluyen paráfrasis con citas del Antiguo Testamento. Incluyen citas de los primeros escritores cristianos y la versión latina de Jerónimo, que es del año 400 de nuestra era, la cual fue hecha directamente del texto hebreo de aquel tiempo. Todos estos documentos nos dan datos para tener la seguridad de que disponemos de un texto muy esmerado del Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, termina diciendo este teólogo, existen hoy más de 5.000 manuscritos, lo cual hace del Nuevo Testamento el documento mejor probado y testificado de entre todos los escritos de la antigüedad. Por eso, la comparación es realmente sobrecogedora y realmente evidente. Dice, no solo existen hoy tantas copias del Nuevo Testamento, sino que muchas de ellas son muy antiguas. Los 70 y tantos fragmentos de papiro datan desde el año 135 hasta el siglo VIII. Cubren partes de 25 de los 27 libros y aproximadamente el 40% del texto. Hay centenares de copias de pergaminos que incluyen el Gran Códice Sinaítico, siglo IV, el Códice Vaticano, siglo IV, el Códice Alejandrino, siglo V, y existen 2.000 leccionarios, libros de uso en las iglesias que contienen muchas porciones de las Escrituras. Hay más de 86.000 citas del Nuevo Testamento en los escritos de los llamados, entre comillas, padres de la iglesia. Las versiones latina, siríaca y egipcia que datan del siglo III y la versión latina de Jerónimo. Todos estos datos, con todo el trabajo de expertos que se ha llevado a cabo sobre la materia, nos dan la seguridad de que poseemos un texto esmerado y fiable del Nuevo Testamento. Entonces, ahí termina el comentario de este erudito que hace un resumen de por qué cuando uno va al Nuevo Testamento, pues se ve el trabajo de Dios durante siglos, durante milenios, para que hoy en día pues podamos acceder a un texto muy bien elaborado, muy bien probado, muy bien organizado, para que podamos ir a la palabra de Dios y que pues, evidentemente por los hechos en nuestras vidas y en de millones de personas podemos encontrar pues la veracidad de la palabra de Dios. Solamente para complementar lo que habla el capítulo 9 en bibliología. Eso es supremamente importante porque tiene una enorme cantidad de citas bíblicas. Aquí solamente pues, lo que presento es como un pequeño recuento histórico buscando, es decir, evidenciando que realmente todos estos hallazgos, muchos de ellos estuvieron acompañados por grandes investigaciones arqueológicas, pues nos demuestran a nosotros que realmente pues la palabra de Dios ha sido preparada por el Señor para que pues tengamos fiabilidad al momento de ir a ella. ¿Sí? Concluyo recordando el argumento que utilizan muchas personas cuando uno está compartiendo de Cristo. Y uso comillas de una manera muy significativa. Cualquiera hubiera podido escribir un libro como la Biblia, o simplemente es una obra humana, o personas que por ciertas conveniencias o políticas, económicas o culturales o cualquiera que sea, pues califican la Biblia como un libro humano. Dios sí utilizó seres humanos porque era para seres humanos, pero Dios es el autor y los escritores fueron guiados, fueron inspirados por el Espíritu Santo para que en algunos casos, aún sin conocerse, pues pudieran colocar las verdades ahí.
No sé si hay alguna inquietud sobre esta parte de bibliología. Bueno, entonces sigo con el pastor Plácido. Seguimos con el pastor Plácido, análisis bíblico.